Continuamos hoy con el curso de Economía. Estamos tratando el módulo 1 y nos toca la sesión 5. Ustedes recordarán que el módulo 1 trata del sistema capitalista, la economía capitalista, que es una economía que tiene una antigüedad, según los historiadores hay diferentes versiones, pero en la mayoría se inclina de hablar de unos 300 años, y que fue la parte posterior al sistema feudal basado en la propiedad de la tierra. En definitiva, lo que se trata ahora no es repasar todo el sistema capitalista que ustedes lo hicieron ya, tanto históricamente, con fuerte relieve para las revoluciones industriales, como conceptualmente con fuerte relieve para las categorías del capitalismo en las clases anteriores. Por lo tanto, lo que vamos a ver en estas dos sesiones que siguen es cómo está funcionando en líneas generales el capitalismo en su etapa actual. En los últimos 40 años, expresamente porque de eso se trata lo que se ha dado en llamar globalización. No es la primera vez que se globaliza el capitalismo, o que avanza en etapas de globalización, mejor dicho, no que se globalice. Ahora tenemos una etapa adicional de globalización, con marchas y contramarchas, pero en general abarcando todo el planeta, que eso se refiere al tema de la palabra globalización. Comencemos entonces con esta visión hoy general, y en la clase que viene con una profundización en algunos puntos específicos. Lo que tenemos que entonces decir es que la estructura de la economía mundial se modificó notablemente comenzando en la década de 1980. 1980 es el punto que se toma como parteaguas, como separador, porque la década del 70 fue una época de crisis económica, con la crisis del petróleo más que nada, referido así a una guerra que existió en ese momento. Hubo dos crisis del petróleo, donde los precios subieron enormemente y afectó totalmente la economía mundial, y también por la caída del sistema que venía desde la Segunda Guerra Mundial, dominado por Estados Unidos en la parte monetaria, con el dólar como moneda de cambio fijo que cae en ese momento. De la mano, además, de los problemas económicos de Estados Unidos y la derrota en la guerra de Vietnam. 1980 entonces es el punto en donde se instrumentan medidas para recuperar por parte de los países centrales, de los países poderosos, lo que es el dominio económico, la rentabilidad de sus grandes empresas, que son la base, en definitiva, del sistema general. Hay dos cambios profundos y relacionados. El desarrollo de un nuevo sistema global de producción, o sea, el pasaje de sistemas de producción de bienes, industria, agro, lo que sea, y de servicios de todo tipo, global. O sea, para un producto o para un servicio pueden intervenir muchos países en la fabricación o en la realización del servicio. A diferencia de que la situación predominante, no única, pero predominante, previa era, digamos, que cada estado era relativamente el lugar, cada nación donde se producía la producción, valga la redundancia, de algún bien, del principio al fin. Ahora lo que tenemos es un nuevo sistema globalizado de producción, y además una realidad financiera que ya viene desde antes el dominio de lo llamado capital financiero, la importancia más que el dominio ya de las finanzas, de los poseedores del dinero a nivel mundial, con predominio fuertemente de lo financiero sobre lo económico, sobre la realidad de producción de bienes y servicios. La riqueza de la humanidad o de los pueblos, o la pobreza según como se vea, está relacionada con cuántos bienes y servicios provee. En definitiva, la riqueza financiera está más relacionada con valores de cambio monetarios, que pueden ser acciones, bonos o más complicados, derivados. Por ejemplo, en ese caso entonces tenemos dos grandes cambios: nuevo sistema globalizado de producción y predominio financiero remarcado, porque ya existía, ¿no? Pero en una dimensión ahora muy superior. La evolución durante el siglo XX hacia una producción globalizada arranca entonces en 1980, la situamos nosotros, pero decíamos, eso es un poco
poner una medida a un año que es relevante, por motivos políticos, pero la evolución entonces pasa a redes internacionales, denominadas cadenas de valor, fundamentalmente para poder visualizar de que la producción que va desde la materia prima hasta el producto final, y que se hacía en un solo lugar, hasta una planta física, como en Uruguay, hubo en Uruguay grandes plantas industriales, por decir un ejemplo, que nunca, Uruguay fue un país muy industrializado, pero tenía bastantes industrias, ahora tienen, pero cambiaron, no son las mismas, y en aquel momento eran las que hacían todas las etapas y empleaban 2.000, 3.000 personas. Lógicamente, siempre existió la pequeña y mediana empresa, en parte dirigida al consumo de la población, en parte complementaria a las grandes empresas. El nuevo sistema de producción implicó romper eso, debido, lo vamos a ver enseguida, a varios avances tecnológicos que se hicieron en esa época y se aceleraron muchísimo a principios de los años 2000, en el siglo XXI. Romper, digamos, no fabricar el auto entero en una fábrica de autos, como existía General Motors en nuestro país, por ejemplo, sino que hacer un armado final e importar de distintos países de mucha cantidad, los sistemas de freno de uno, los sistemas eléctricos de otro, los sistemas de los motores, de los asientos de otro. O sea, se fragmenta la producción, se especializa cada uno, no en hacer el auto de pe a pa, sino en hacer un pedacito del auto, pero al especializarse, hacerlo más barato y con mayor calidad. Y a su vez, incluso esto va a una subespecialización. Quien hace los asientos, en verdad, lo arma a partir de comprar la tela, los resortes, los mecanismos de los asientos, y en definitiva hay otras tantas fábricas que hacen mecanismos, que hacen resortes, que hacen tela, y así sucesivamente. O sea que es una amplia cantidad, entonces, de que podríamos denominar una red, que es lo que trató de mostrar el dibujito que conseguimos así, que se ubica en diferentes países y regiones. Primero, esto se debió a la búsqueda de mano de obra barata, a sacar operaciones de todo el proceso ese integral, a sacar algunas, primero cerca, subcontratar, abaratar, también en ese periodo pagando menos, bajando derechos laborales, digamos, pero abaratar, pero después se dio de salir de frontera. Bueno, el caso de Estados Unidos, que abarata contratando el norte, mucha gente del sur, subcontratada, no como parte de la plantilla de la nómina de la empresa principal, y luego salta a México, mucho más barato, donde fabrica en la frontera, como ustedes deben conocer algunos de ustedes. La mano de obra fue el gran direccionador, ¿no? Para Estados Unidos, México, para Japón al principio y después Europa y China también, y Estados Unidos, fue el sudeste asiático. Primero Taiwán, Singapur, Hong Kong, y luego ya decididamente cuando entra China, y luego una oleada muy grande con Vietnam, con Tailandia, algunos empiezan antes, otros después, básicamente, bueno, porque esa zona ubica más de 3.500 millones de personas. Si incluimos la India, que es otro gran factor, y que hoy tiene más población que China. Pero luego, otros eslabones, no solo dependientes de mano de obra barata, empiezan a trasladarse las grandes empresas, por ejemplo, las pasteras de Finlandia hacia Uruguay, buscando los accesos a recursos naturales abundantes. Bosques que han desaparecido en Finlandia y tasas de crecimiento de árboles, cuando ya no son bosques, sino que ahora son plantaciones industriales prácticamente, en donde aquí en Uruguay crecen en 7, 10 años y en Finlandia 50. Bueno, ese acceso a recursos naturales abundantes hace que tengamos un eslabón de la cadena, o quizás dos si consideramos el eslabón forestal y luego el eslabón pastero, pero no está el eslabón de la producción del papel en sus diversas formas, sea para pañales o sea para papel, el A4, digamos. Hay algunas fábricas chicas que en Uruguay producen algunos de esos temas, pero las grandes lo han tomado como una cadena de producción, o cadena de valor, donde en Uruguay han puesto lo que más le convenía, digamos. En otros casos, lo que direcciona a la búsqueda de poner un eslabón, de sacar, es recursos técnicos capacitados. Es el caso de Google, por ejemplo, ¿no? La búsqueda en Brasil,
vino a Uruguay, vio que no le alcanzaba los recursos técnicos capacitados fuertemente en matemáticas, le gustaba el país y bueno, prefirió en ese caso otros países. Después llegó, digamos, pero por otras, no como lo que estoy hablando, que son los centros de investigación, ¿no? El ejemplo que decía. Bueno, después llega a través del cable y eso, pero la parte de mayor valor agregado, digamos, Uruguay adolecía de falta de gente, debido al tamaño y debido también a la baja proporción de gente que hace, de profesionales relativamente que hacen el famoso STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y finalmente algunos tienen que quedarse cerca del mercado de consumo, cerca de donde está la moda, cerca de donde está, fabrican quizás en otros países del mundo varios elementos de la cadena, pero la cadena final inicial, los pasos iniciales y finales, que no son los pasos físicos que acabamos de hablar de materia prima hasta producción final, sino que son pasos de diseño e investigación previo a la materia prima y después en cuanto a lo final de venta, postventa y toda la parte de marketing, sin ninguna duda. Entonces la cadena de valor es un complejo muy dinámico, que lo que tiende es a abaratar para quien la arma, que son grandes empresas, por ejemplo Adidas para hacer calzados, tiene un montón de empresas a las cuales le responden en sucesivos pasos, ejemplificamos recién con la automotriz, digamos. El comercio, entonces, mundial de bienes y servicios se multiplicó y se enlazó a través de las cadenas de valor. Vamos a ver más adelante que 80% de lo que se compra y vende en el mundo, internacionalmente, son parte de cadenas de valor, o sea, de pasos intermedios. Antes era desde la época de las colonias, donde nosotros ya teníamos este papel que tenemos en el mundo de proveedor de bienes con bajo valor agregado, en líneas generales. Ya de la época de las colonias, bueno, los países ricos se llamaban países industrializados, porque vendían productos industrializados, y los países colonias de ellos eran, pues, vendedores de materia prima. Eso se complejizó ahora y cambió, porque, por lo que decíamos, y dice acá, en forma más clara, desde las materias primas extraídas en un país se exportan a otro país, la procesan, hacen un paso y luego la vuelven a exportar como insumo del siguiente paso y luego así sucesivamente, y eso hay que verlo solo como una cadena, pero en verdad son múltiples que confluyen hasta el producto final. Suele haber muchos pasos intermedios, pero no solo físicos, decíamos, abarcan la producción tangible y también servicios. El diseño, la promoción, la comercialización, la distribución, la parte financiera, la parte ambiental, la logística que hacen los fletes y ahora, bueno, abarca, debido a este sistema de producción, no eran fletes solo para vender el producto terminado, mover el producto terminado de un lado al otro, sino también, o la materia prima, en este caso para mover un montón de insumos intermedios, necesita fletes, depósitos, zonas francas y todo ese tipo de cosas. Más que necesita, le conviene, digamos, ¿no? No estamos hablando de un sistema necesario. El capitalismo no seguía por lo necesario, seguía por lo que da ganancia, básicamente. Entonces, la conformación de esas cadenas de valor, de esas cadenas de producción, necesitó cambios a nivel de empresarial, motivados por recuperar la ganancia perdida en los años 80 con la crisis del petróleo, como les comentaba, y necesita cambio a nivel de los países, en parte por la intención de insertar a los países en la economía mundial, en parte porque los grupos económicos dominantes son los que aprovechan mayormente el esquema de cadenas de producción, aliándose con las inversiones extranjeras. Entonces, el elemento clave del nuevo sistema ha sido, como lo expresaba antes, la mano de obra barata, que tuvo dos etapas, pero que además permanecen esas dos etapas, digamos, la tercerización, la subcontratación de mano de obra, o la contratación de un servicio que otro hace con manos de obra más barata, y la deslocalización, el conocido outsourcing en inglés, que es llevarlo a otros países. Lo primero se aplica más tercerización, se aplica más adentro del mismo país. Antes de los años 90 en Uruguay no existía ni siquiera normas legales que permitieran la tercerización, porque se entendía de que la empresa madre, la que pida a la otra empresa o mano de obra o un producto que hacía y los deja de hacer y se lo pide, en definitiva era solidaria y subsidiaria con lo que pasara con sus trabajadores. Eso cambia la legislación, como decía, ya por presiones de los países centrales o por
los intereses dominantes. Y lo que tenemos entonces es un conjunto de cambios, entre los cuales la tercerización, deslocalización, la apertura comercial. Esto significa claramente que para armar un producto final electrónico, por ejemplo, pues usé la palabra armar en China, bueno, confluyen ahí de Japón, de Taiwán, y también minerales y cuestiones desde África y bueno, ahora América Latina con el litio, digamos. En definitiva, tiene que entrar y salir de los países libremente para la empresa que tiene su cadena de valor armada. Y cuando decimos su cadena de valor, no es que todas las etapas las haga él, sino de que tiene algunas etapas que hace él y fundamentalmente tiene la mayoría de etapas que contrata, pero contrata en condiciones muy, muy claras y ventajosas. Entonces, apertura comercial, liberalización financiera, porque quien invierte después quiere retornar la plata con ganancia y sacarla del país donde invirtió. Se le otorgan beneficios fiscales, o sea que todavía que gana bastante más, digamos, porque no solo gana por la mano de obra barata, porque absorbe recursos naturales que ya han desaparecido en Europa con la revolución industrial y con algunas etapas que se han venido dando, para decir un ejemplo, nada más de Europa, se dan los otros países que mencionaban, los grandes polos, digamos, de Asia, de Europa y de Estados Unidos, y son las herramientas que proporcionan las políticas económicas, y no solo económicas, sino las políticas generales de muchos estados. Lo otro que ha permitido, eso en el aspecto empresarial político, lo que ha permitido en el aspecto científico y tecnológico, es invenciones en la química para separar los procesos, para abrirlos en etapas, el transporte, el contenedor, para abaratar los costos de viajes en barco, y fundamentalmente las tecnologías de la información y la comunicación, el software, que se desarrolla no por casualidad, se desarrolla para control de los inventarios, de los productos que hay en el proceso, o de la calidad, o de los tiempos, o de los dineros manejados, digamos, y no por casualidad, digamos, porque la gran influencia es que las empresas quieren tener un control sobre lo que antes era una fabricación en un lugar físico a una fabricación en docenas de países donde el control es mucho más difícil y donde si se escapa de alguna manera un alto inventario hay mucha plata puesta y además problemas de calidad que pueden surgir. Lo que complementa son las nuevas gestiones, técnicas de gestión de ingeniería. Pasamos del llamado Fordismo al Toyotismo, que en la actualidad se llama a nivel norteamericano, que es de nombre muy usado, el sistema Toyota de producción pasó a llamarse, bueno, Lean Manufacturing, con cambios, con mejoras, y tratando de que no sea dependiente de la cultura, como se decía, japonesa, sino una metodología en línea general. Pero no es lo único, lo que pasa que fundamentalmente, por ejemplo, hay que estandarizar todo tiene que ser estandarizado, las normas ISO están para eso, otras normas específicas de cada industria, la estandarización avanza, es un tema bien propio de ingeniería, porque no se podría enviarle un producto intermedio de un fabricante a otro fabricante si no estuviera altamente estandarizado y puestos de acuerdo de qué mide cada cosa, cómo son los patitas de los enchufes y todo lo que uno quiera. En definitiva, los líderes, los agentes claves de este proceso son las empresas transnacionales, antes llamadas multinacionales, por los economistas o por la parte política. Las ETN, digamos, llamadas por las Naciones Unidas, empresas transnacionales, porque en vez de producir, la palabra multinacional se refería a tener fábricas de lo mismo en diferentes países. General Motors, auto acá, auto en Argentina. Bueno, ahora no, ahora tienen procesos transversales, como ya hemos explicado, redes de producción, donde hay eslabones en los distintos países, bueno, entonces se le ha llamado transnacional. Son empresas indudablemente de enorme tamaño, el capitalismo en la medida que se ha ido expandiendo, y la tecnología en la medida que se ha ido desarrollando, ha implicado siempre un aumento en la escala necesaria de producción para que sea rentable. Y entonces estas empresas son de grandísimo tamaño y fundamentalmente con grandes espaldas financieras, o sea, con gran financiamiento propio o de bolsa de valores o de bancos, ¿no? Por eso la importancia del tema financiero. Tienen actividades productivas por sí o por terceros, ¿no? Pero que le compran a ellos.
y le venden a ellos, con actividades productivas de bienes y servicios en varios países, con una dirección única y perspectiva global de sus operaciones. O sea, la empresa está buscando la máxima ganancia posible, vender lo máximo posible, trabajar al menor costo posible y entregar las cosas en tiempo. La máxima ganancia posible, entonces, no para un país, sino para el conjunto de la producción, de donde hay un factor que se pierde, que es la necesidad de los países. Esto es algo que ocurre con casi todas las cadenas de valor, pero también ocurre de que, de todas maneras, la empresa de donde surgió, la mayoría norteamericanas, luego europeas, actualmente aparecen de varios países, pero la mayoría es chinas, sigue primando, lógicamente, la preferencia, de alguna manera, a nivel directivo, por mandos directivos propios de los países originales de donde surgieron. Pero la planificación es general, con una visión de ganancia general. Se organizan las cadenas de valor, ya lo dijimos, mediante filiales o contratos, mediante poner la empresa una filial, una sucursal, o mediante contratarle a otro, depende acá de la tecnología fundamentalmente que se utiliza y de la calidad que se quiera lograr, si uno quiere tener todo controlado el proceso o permite que otros intervengan bajo normas, como decíamos, estandarizadas. Se reservan los eslabones claves, a tal punto que empresas que eran fabricantes, Adidas, por ejemplo, de calzados, histórico, hoy no tienen una sola fábrica, se reservan para diseñar calzado deportivo y luego para distribuirlo, o sea, el principio y el final, digamos, de la cadena de producción. Esto ha provocado un crecimiento del comercio mundial enorme, porque antes era un comercio de materias primas y productos finales, y ahora es un comercio de materias primas, productos finales y muchos bienes intermedios que vienen, se cambian de lugar, digamos, hasta llegar a la producción total. Por lo cual, básicamente las empresas transnacionales dan cuenta, como ya dije antes, del 80% del comercio mundial. Y se crea lo que antes no existía en volumen importante y ahora es muy importante, un comercio intraindustrial, o sea, dentro del mismo sector industrial. Calzado deportivo, por ejemplo, se venden fábricas unas a otras, e incluso intrafirma, ¿no? En el caso de la pastera, bueno, que venda la pulpa de celulosa a una filial de China, por ejemplo, o de Holanda, ¿no? Para poder armar las cadenas de valor, hubo primero que destruir los sistemas nacionales, esas fábricas grandes. No es que la destruyera alguien explícitamente, bueno, se bajaron los impuestos a las importaciones, se las hizo competir en condiciones de libre importación, sin tomar en cuenta el desempleo que eso podía generar, y desaparecieron, y luego hubo que invertir en armar la cadena de valor. La inversión, digamos, guiada por la empresa transnacional, pero no la hace totalmente la empresa transnacional, como ya lo dijimos, en algunas cadenas sí, en la mayoría de las cadenas no. Y ustedes ven ahí una gráfica donde trae la inversión extranjera directa, de 1990 a 2018, millones de dólares, bueno, cifras de muchos ceros, porque eso ya son ceros acá, más millones de dólares. Ustedes ven, en ese caso no está referenciado claramente, pero que hay un crecimiento enorme, como les decía. Esto arranca en 90, un crecimiento en el 2000, baja, pero luego el pico en el 2008-2009, y luego baja, pero se mantiene en niveles altos. La pandemia sí lo hace bajar decididamente, no está acá la pandemia, obviamente. ¿Dónde son las inversiones? Bueno, la mayoría sigue siendo en las economías desarrolladas, siguen siendo las empresas de los países poderosos, pero crece, y es la que está abajo del todo, esa línea celeste, crece, que era casi cero inicialmente, la inversión en los países en desarrollo, fundamentalmente en Asia, pero no exclusivamente en Asia, también Brasil, también Argentina, Uruguay, la medida de sus relaciones y posibilidades. Pero Uruguay, en función del tamaño, es uno de los países donde más se ha invertido también desde el punto de vista de inversión extranjera. Todo esto no hubiera sido posible sin el sector financiero. En el sector financiero siempre se resalta, correctamente, el carácter especulativo de esos grandes inversores, que de rato se les llama
inversores, y a rato se les llama especuladores, depende de quién lo escribe y en qué momento, además, si estamos de crecimiento o crisis. En definitiva, se remarca esa parte de búsqueda de ganancia que en las últimas décadas ha primado por sobre la búsqueda paciente de ganancia de la otra manera, por producir bienes y servicios, la búsqueda de ganancia en la bolsa o en otros mecanismos, las compras-ventas de futuro, de bienes, petróleo, metales, cuero, lo que sea. En definitiva, ha ido siendo cada vez más importante. En las últimas 3 décadas, el sector financiero registró una expansión sin precedentes. Fíjense que entre 1980, donde tenemos datos, y 2014, se multiplicó casi por 25 la cantidad de dinero, billones ahora, a nivel mundial. No dinero en papel, moneda, sino activo financiero, acciones, bonos del tesoro. Y pasó a ser prácticamente la cantidad de activos financieros que había equivalía al PBI mundial, o sea, la generación de bienes de riqueza a través de bienes y servicios, pasó a ser casi 4 veces la relación. Impresionante. Si bien, decíamos anteriormente, se hace siempre hincapié en la parte especulativa, en verdad el sector bancario primero y después financiero en general ha sido necesario por lo que decíamos antes, porque el mundo globalizado implica empresas grandes y esas empresas grandes significa que manejan mucho dinero. Entonces, las corporaciones industriales tienen una parte financiera ahora, y si bien es visto como muchas veces como el triunfo del capital especulativo sobre el capital productivo, la verdad que todo está muy relacionado unos con otros y no habría sistema productivo globalizado sin una intermediación financiera importante. El otro elemento, y dijimos que el título de esta sesión de hoy se trata de visión general del sistema, porque va a haber otra sesión destinada a dar detalles de algunos temas, por ejemplo, la próxima, ¿no? El otro tema importantísimo que permitió, que propulsó, que impulsó, que multiplicó, es el rápido desarrollo de una nueva etapa de investigación en ciencia y tecnología. El proceso del cambio tecnológico en el capitalismo siempre tiende a estar relacionado con aumentar la ganancia. Siempre tiende a estar, si bien hay investigaciones que no tienen que ver con la ganancia, aún las investigaciones, por ejemplo, de salud, tienen que ver con las ganancias, porque las empresas, o ahora más que las empresas, son los financiadores de la bolsa de valores, ponen la plata en aquellas investigaciones que van a curar enfermedades del mundo desarrollado, que son los que tienen el poder de pago y no de África, por ejemplo. Esto es muy conocido, por eso lo pongo como ejemplo. Quiere decir que la guía, digamos, del cambio tecnológico, aún en los temas que no son de la producción mismo, están guiados por el aspecto de ganancias. En lo que es la producción mismo, en las nuevas maquinarias, en los nuevos sistemas productivos, acelerados con las TIC, con las tecnologías de información, en definitiva, lo que tenemos es un aumento de la búsqueda de ahorro de mano de obra mediante la automatización, mediante la robotización y así sucesivamente. Entonces, en las actuales condiciones, la producción de conocimiento científico y tecnológico es un formidable cambio. Por sí solo no hace nada, sin un trabajador, mínimo un trabajador, en verdad las cosas no funcionan. Pero de todas formas, lo que han logrado es permitir ahorrar trabajadores y por otro lado mejorar la calidad, acelerar los procesos y producir nuevos bienes, sin ninguna duda. Estamos en una época en estos últimos 40 años de verdadera explosión que tiene sus problemas y contracaras en desigualdades y problemas fuertemente ambientales, como ustedes ya saben y que vamos a tratar luego. Muy bien, los líderes, las empresas transnacionales, determinan a quién le transfieren la tecnología, de sus proveedores, ¿no? Tratan de no hacer todo, pero se quedan con la parte clave de conocimiento y le piden a sus proveedores que le fabriquen tales cosas y proporcionan la manera de hacerlo, tecnología en definitiva. Las decisiones, por lo tanto, tecnológicas, terminan, las de nuestros países, los países
por ejemplo, de América Latina y otros tantos, donde se instala inversión extranjera, terminan siendo decididas por las casas matrices. Y de nuevo, se instala en Uruguay, y bueno, algo de investigación se hace, pero solo aquella que es necesario para adecuarse al país, mientras que permanece en las casas matrices normalmente, o en otros países desarrollados, la investigación. Y por lo tanto, ¿por qué decimos esto es importante? Bueno, primero porque no hay autonomía en decidir qué investigamos, en forma importante, digamos, algo como decíamos, siempre hay de investigación propia, pero no impacta para nada. Y por otro lado, el nivel de vida de los habitantes depende, lógicamente, del nivel de calificación que tengan, desde operarios calificados a científicos, tecnólogos, ingenieros y demás, y eso se incentiva mucho más en los lugares donde se investiga, ¿verdad? Y no en los lugares donde solo producimos para proveer al mercado internacional. El papel, por lo tanto, y esto estaba enganchado con esta última o penúltima, ahora vamos a ver, penúltima diapositiva, es que los países en ese sentido, en la medida de que las grandes empresas tienden a ir a determinados países porque hay ventaja de mano de obra barata o ventaja de recursos naturales o de algún mineral, o sea, recursos naturales puede haber dos tipos, ¿no? Alimentos, como es el caso de nuestro país, forestación, etcétera, bien del agro o de la minería, digamos, ¿no? Y vaya, si en este momento es un punto crítico el tema de la minería para los autos eléctricos, para todo ese tipo de materiales necesarios para las baterías, para la electrónica, para la industria aeronáutica, para la guerra, en definitiva, también. Bueno, en definitiva, los países, entonces, en la medida que esas inversiones se dirigen por ciertas ventajas, tienden a estructurarse, no perfectamente como está escrito acá, pero mayormente, bueno, con aquellos países productores de bienes primarios sin mayor valor agregado, o sea que tampoco el nivel de vida de la población es más bajo en ese sentido, porque hay menos trabajo y de menor valor. Luego viene la industria de baja tecnología para otros países. En el punto 1 anterior se ubica claramente lo que son muchos países de África. En el punto 2, manufactura de baja tecnología, Brasil siempre es un ejemplo. Tiene algo de alta, pero la mayoría es de baja. Nosotros tenemos una mezcla entre el 1 y el 2. En el 3, los productores de bienes tecnológicos de calidad, que no son los más avanzados en ciencia y tecnología, pongamos Corea, por ejemplo, pero producen productos de altísima calidad y tecnológicos, y aquellos que están en la frontera, digamos, Alemania, Estados Unidos, Japón, bueno, y ahora China peleando para esa misma frontera en el avance máximo, ¿no? La evolución reciente del sistema globalizado. Prácticamente el sistema globalizado que hemos relatado en forma muy sintética, abarca a todo el mundo. Por primera vez se logra alcanzar todo el mundo, porque sectores grandes que estaban desconectados, como toda la Unión Soviética, China y la India, se conectan al sistema con cambios distintos. En uno es el colapso de la Unión Soviética y la división en múltiples países que pasan, muchos de ellos pasan a integrar Europa. En el caso de China no colapsa para nada, pero cambia sus planes económicos a partir de 1978. En el caso de la India es más reciente, la apertura no era un sistema comunista, pero era un sistema bastante cerrado. A principios entonces del siglo XXI, todos los elementos del sistema, en cuanto a los países, la división internacional de trabajo, en cuanto a la financiarización de la economía, la parte financiera, el desarrollo de las cadenas de valor, están sólidamente establecidos. Eso no quiere decir que no tengan problemas, como vamos a ver, pero ya existe el 80% de la producción del comercio mundial manejado por este sistema. La centralidad de la economía estadounidense, la economía central luego de la Segunda Guerra Mundial, en disputa primero con la Unión Soviética y luego sola, empieza a ser desafiado económicamente, por lo menos, por la integración de la economía china, ¿no? Que primero fue una integración en producción de bienes de bajo valor, aprovechando la mano de obra barata, y luego empezó a ser una integración manteniendo la producción de bienes de consumo masivos de los Estados Unidos que veíamos en la diapositiva anterior, pasa a integrar a productos
a producir tecnológicamente con marca propia. Antes copiaba con marca propia, y comienza a ver lo que los americanos han llamado una competencia estratégica, digamos, entre estas donaciones, y bueno, con Europa también, aunque Europa es un poco más rezagado en ese sentido. Y donde los temas críticos son los mercados, donde poner su producción y las materias primas que son claves para poder fabricar toda esta nueva tecnología. Eso está causando un impacto muy grande en las cadenas de valor. ¿En que desaparezcan? No. En que se cambien algunos eslabones de un país al otro en función de que sea más confiable para la potencia que estemos hablando. La gran diferencia quizás entre el sistema americano y el chino, como ustedes saben, no la única, bueno, que Estados Unidos trabaja con grandes empresas privadas, muy relacionadas sin duda con el gobierno, el Pentágono, todo eso, pero China trabaja con empresas que prácticamente son estatales, del Estado, de la provincia o de la ciudad, del ayuntamiento, dependen, pero en definitiva tienen una economía privada, pero tiene una gran importancia las empresas estatales. A esta situación se suma el hecho de que la confianza en las cadenas de valor, en que podían entregar en tiempo y forma, se vio resquebrajada con la pandemia, y cuando se sale de la pandemia, que hay un gran atore de logística, porque hay compras muy grandes, entre la pandemia y la salida, digamos, faltaron suministros de tapabocas en casi todo el mundo, que al fabricarlo China prácticamente y no a nivel de los países locales. Hubo todo un problema, como ustedes saben, nosotros lo percibimos de una manera más diferente, pero fue muy grande en muchos países, en Uruguay fue grande también, pero lo percibimos diferente. Y por otro lado, después eso se traduce en los semiconductores y se traduce en los autos durante un tiempo que se lleva a una ruptura que luego se soluciona, fletes que suben, que varían $1.000, $2.000 un contenedor de China a Estados Unidos o a Sudamérica, y bueno, suben de $1.000 a $2.000 a 10.000 y cosas así, aparte de no conseguirse, con lo cual en este momento hay toda una revisión, digamos, de si las cadenas tienen que tener eslabones más cercanos a los países o si algunos incluso tienen que estar dentro del país en la industria que sean estratégicas. Todo un tema. La producción sigue siendo en cadena, porque es aprovechar las ventajas que dijimos, más las ventajas que también dijimos de especialización en algo que baja los costos, aumenta las escalas, y por lo tanto un sistema que llegó para estar por un tiempo. No para quedarse, porque ningún sistema económico llegó para quedarte permanente, y ningún sistema social va cambiando, pero seguramente para un tiempo bastante largo. Y entonces, y muchas gracias por la atención.